Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Feliz sábado. Gracias porque estamos nuevamente aquí en la iglesia de Santa Lucía para poder presentar la palabra de Dios. Recordemos, hermanos, de que todo lo que sucede en este mundo es porque Dios lo permite. Y si estamos aquí en este lugar es porque Dios en su misericordia nos ha permitido congregarlos para gozarnos en su palabra, escuchando la palabra de Dios y al mismo tiempo gozándonos en cantarle alabanzas e himnos a su nombre. Así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe en este estudio y así podamos entender el mensaje de esta mañana y así poder aplicarlo a nuestra vida, porque de nada sirve que nosotros escuchemos si no lo ponemos en práctica. Así que vamos a orar, vengamos de rodillas. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitir a tus hijos congregarnos en este sábado, día santo, que tú dejaste desde el principio de la creación como un monumento recordativo de que tú eres nuestro creador y nosotros tus criaturas. En este momento que tu palabra se va a proclamar, se va a pregonar en tu congregación, rogamos la presencia de tu Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad, ya que sin el Espíritu Santo es imposible que podamos interpretar tu palabra. El apóstol Pedro dice que los santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, así que solamente ese mismo Espíritu nos puede ayudar a entender tu palabra y a interpretarla correctamente. Bendícelo, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a profundizar en la Biblia. Quiero que tomen sus Biblias porque vamos a estudiar la Biblia. No venimos a contar anécdotas o fábulas, venimos a estudiar la Biblia, lo que dice la Biblia. Y quiero decirles de entrada, siempre ha sucedido así, que al pueblo se introducen doctrinas extrañas, doctrinas erróneas, que no tienen nada que ver con el mensaje adventista, sino que son doctrinas y enseñanzas que vienen de afuera. Siempre ha sido así. Cuando el pueblo de Israel adoptaba alguna enseñanza, era porque la había aprendido ¿de dónde? De afuera. En la iglesia adventista se están introduciendo doctrinas erróneas que son ajenas al mensaje adventista. Doctrinas como cuáles. Ha surgido en la iglesia adventista una nueva teología, nueva para nosotros, pero ya es muy antigua. La teología de darle un falso concepto a lo que es el pecado. Doctrinas y enseñanzas que están surgiendo en la iglesia adventista que están diciendo de que ahora el pecado es un estado, es una condición y que es una separación. Estas enseñanzas no tienen nada que ver con el mensaje genuino adventista. Esta enseñanza es netamente católica y que después la adoptó el calvinismo. La enseñanza de que el pecado es un estado, una condición y una separación. Vamos a ver de que eso es erróneo, sin fundamento bíblico. Desde Génesis hasta Apocalipsis no hay ningún versículo bíblico que diga del que el pecado es un estado o una condición. Eso es erróneo y al mismo tiempo satánico, porque si decimos que el pecado es un estado, entonces Jesucristo tendría que justificar el pecado, porque nadie podría vencer un estado, y Jesucristo tendría la obligación de llevarlos al cielo pecando, porque nadie puede vencer un estado o una condición. Esa doctrina es satánica, porque al mismo tiempo ataca la justicia de Cristo, ataca la vindicación del carácter y ataca toda la teología adventista cuando se enseña un concepto erróneo de lo que es pecado. Si usted no tiene claro este concepto, va a ser arrastrado por la nueva teología que se está introduciendo y ya se introdujo en la iglesia, dándole un concepto erróneo a lo que es el pecado. Tengamos cuidado, hermanos. Satanás está en este momento
zarandeando los cimientos de la iglesia adventista, porque se están introduciendo teología católica y protestante al adventismo, que no tiene nada que ver con nuestro mensaje genuino, que está basado en el santuario, en el lugar santísimo del santuario. Y que muchos hermanos, como no estudian, son arrastrados por estos errores, y a todos le dicen amén. Nadie dice, hermano, esto es erróneo, porque como no se estudia. Ahora, vamos a ver algo muy importante, hermanos, a continuación. El error de la nueva teología, ¿saben dónde radica? En no saber hacer diferencia entre lo que es pecado y naturaleza humana pecaminosa. La nueva teología confunde estas dos cosas y creen de que es lo mismo, pecado y naturaleza humana pecaminosa. El problema es de que la teología del pecado original, que aquí así se llama, la teología católica del pecado original, es la teología de que enseña de que el simple hecho de nacer aquí en este mundo ya nos constituimos en pecadores. Y son miles de adventistas que creen eso, de que por nacer en este mundo ya nos convertimos ¿qué? En pecadores. Esta teología ataca la humanidad de Cristo, y no se vayan a quedar hoy en la tarde, porque este tema es la base del tema que viene en la tarde. Vamos a hablar de la humanidad de Cristo. La nueva teología insinúa de que Cristo se hizo pecador por el simple hecho de nacer aquí también en este mundo. Porque somos pecadores por el simple hecho de ¿qué? De nacer. Porque el pecado ¿qué? Es una condición. Pecado es una separación. Pecado es un estado. Peligrosa esa teología. Entonces, en este estudio vamos a explicarle a usted y a todos los que escuchen este tema qué es pecado según la Biblia, no según la iglesia adventista, no según el hermano Rafael, sino lo que dice la Biblia, lo que dice Dios en su palabra. Vamos a ver qué es lo que es pecado y qué es qué es naturaleza humana pecaminosa. Dos cosas distintas que muchos no saben hacer diferencia y que confunden las cosas. Al confundir estos dos términos, los lleva a tener un concepto erróneo de lo que es pecado. Vamos a ver de primero qué es naturaleza humana pecaminosa. La naturaleza humana pecaminosa, hermanos, es la tendencia que heredamos al mal. Desde que nacemos en este mundo traemos una tendencia al mal. Eso se hereda, una tendencia al mal. Eso lo heredamos de Adán y Eva, una naturaleza humana pecaminosa que traen todos los descendientes que nacen aquí en este mundo. Heredamos de Adán una naturaleza humana pecaminosa, un poder que nos impulsa a hacer el mal. Muy interesante esto que viene a continuación. A esta naturaleza pecaminosa la Biblia le llama deseo de la carne. Romanos 13:14 dice: si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de ¿qué? De la carne. A la naturaleza pecaminosa, ¿qué es lo que le gusta? ¿Los deseos de qué? Es un poder que tenemos en nosotros, que heredamos de Adán, los deseos de la carne. Ese es otro nombre para referirse a la naturaleza humana pecaminosa que traemos. Gálatas 5:16. Noten lo que dice Pablo en Gálatas 5:16. Ahí se usa nuevamente la expresión la carne o los deseos de la carne para referirse a esa naturaleza que heredamos de Adán y Eva. Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de ¿qué? De la carne. Tenemos una tendencia al mal que la heredamos de Adán y Eva. Una naturaleza pecaminosa que los impulsa al mal. Y no hay poder en nosotros para poder sostenerla y mantenerla en jaque. Porque desde que nacemos en este mundo traemos una naturaleza. ¿Y cuál? La naturaleza humana pecaminosa. Muy interesante. No se vayan a perder en esta ilación, porque esta es la base para el tema de la tarde.
Nosotros cuando nacemos en este mundo traemos una naturaleza. ¿Y cuál es? La naturaleza humana, ¿qué? Pecaminosa, una tendencia al mal, lo que el apóstol Pablo le llama los deseos de la carne. Es un poder que nos impulsa al mal, que solamente es de continuo al mal. Eso lo heredamos, eso se hereda. Quiero que entiendan bien eso. Noten cómo dice Génesis, capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículo 2. Varón y hembra los creó y dice, varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron, ¿qué? Creados. ¿De quién está hablando aquí? Que Dios los hizo a su imagen. De Adán y Eva. Fueron creados. Y quiero aclarar un detalle muy importante. Los únicos que fueron creados fueron Adán y Eva. Nosotros no somos creados. Nosotros somos procreados. Salimos de la relación de un hombre y una mujer. ¿Entienden qué significa la palabra procrear? Nosotros surgimos de procreación. Los únicos que fueron creados, ¿quiénes fueron? Adán y Eva. Fueron creados. Nosotros venimos por procreación de una relación entre un hombre y una mujer. Ahora, pero noten ahora lo que dice el versículo 3. Y vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza. Pero ¿por qué se dice que los hijos de Adán salieron a la semejanza de su padre? ¿Quiénes son los que fueron los únicos creados a semejanza de Dios? Adán y Eva. Pero ahora los hijos de Adán, ¿cómo nacen? ¿A semejanza de qué? De Adán. ¿Pero en qué condición? Ya aquí había caído Adán. Del Adán caído. Porque noten cómo dice. Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Ya no es la imagen de Dios. Desde que nacemos en este mundo, ¿cuál imagen traemos? ¿La de Dios o la de Adán? La de Adán. ¿Por qué? Porque traemos la tendencia al mal, traemos una naturaleza pecaminosa. Venimos a semejanza de ¿quién? De Adán. Ya no venimos a semejanza de Dios. Los únicos que fueron creados a imagen y a semejanza de Dios, ¿quiénes fueron? Adán y Eva. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están entendiendo? Ahora, la naturaleza humana pecaminosa, todos la traen. Todo habitante que nace aquí en esta tierra viene a imagen de Adán, porque traemos una naturaleza, y es la naturaleza humana que pecaminosa. David dijo en el Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre. La Nueva Teología usa ese salmos para enseñar de que nacemos pecadores. Pero el salmo no está hablando de nacer pecadores, sino de concebirse. En pecado me concibió mi madre. ¿De qué está hablando David allí? Está hablando de su naturaleza humana pecaminosa que trajo de sus padres cuando fue engendrado o cuando fue concebido. O sea, David no está diciendo desde el vientre de mi madre empecé a pecar, sino que David está diciendo en pecado me concibió ¿qué? Mi madre. Este es un versículo preferido para el católico y protestante y los adventistas que defienden la teología del pecado original, de que por nacer en este mundo nos convertimos en pecadores. Pero vemos de que lo que dice la Biblia, lo que heredamos de Adán y Eva es una naturaleza humana pecaminosa, una tendencia al mal. Pero que esa naturaleza, ya la vamos a ver cuando veamos el concepto de pecado, la empezamos a desarrollar y a ponerla en función hasta que tenemos conocimiento del bien y el mal.
O sea, a un niño no se le puede llamar pecador. ¿Por qué? A un bebé no se le puede llamar pecador. ¿Por qué? Aunque heredó de sus padres una naturaleza humana pecaminosa, pero él no tiene conciencia de qué, de lo que es pecado. ¿O sí? ¿Le podemos llamar a un niño pecador? ¿Nacemos pecadores? ¿Cómo le puede llamar a un niño pecador si no tiene conciencia de lo que es lo bueno y lo malo? Aunque trae una naturaleza humana pecaminosa, pero él aún no la ha ejercido. ¿Por qué razón? Porque no tiene conocimiento de qué, del bien y el mal. No tiene conciencia de pecado, no tiene culpa. ¿Me doy a explicar, hermano? O sea, lo que heredamos de Adán y Eva es una tendencia al mal, porque traemos solamente una naturaleza, y es la naturaleza humana pecaminosa, que cuando tenemos conocimiento del bien y el mal, nos impulsa a cometer ¿qué? Pecado. Como no hay poder en nosotros para poderla dominar, somos ¿qué? Cometemos pecado. Porque traemos solamente una naturaleza, la naturaleza ¿qué? De Adán el caído, naturaleza pecaminosa. ¿Han escuchado personas que dicen así, que nosotros nacemos pecadores? ¿Cuántos han escuchado esa herejía? Eso es satánico. Nadie nace pecador. Nacemos con una tendencia al mal, pero nadie nace pecador. ¿Cuándo es que la persona dio la culpa de pecadora? Ahora vámonos a la otra estudio. ¿Qué es pecado entonces? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado según la Biblia? No según los adventistas. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción ¿qué? De la ley. Pregunto, ¿puedo llamarle a un bebé pecador? ¿Por qué? Porque él no quebranta ¿qué? Ni tiene uso de razón. ¿Saben de que la Iglesia Católica, por eso es que bautiza a los bebés? Porque ellos dicen de que traen la mácula del pecado original de Adán y Eva. Son culpables del pecado de Adán y Eva. La culpa, dicen ellos, que se hereda. Aún sin haber existido, el bebé es culpable del pecado de Adán. Esa es la teología del pecado original. Si usted escucha a alguien en la iglesia adventista que predica desde los púlpitos eso, párese y repréndalo. No existe, el pecado no se hereda, la culpa no se hereda. Lo que heredamos de Adán y Eva es una tendencia al mal, una naturaleza humana pecaminosa. El pecado no se hereda. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. Y saben, hermanos, que la palabra aquí, en el idioma griego, que está escribiendo Juan, en 1 Juan 3:4, hay dos palabras que se usan. Usted busca un diccionario y busca las dos palabras. La primera palabra dice, todo aquel que comete pecado. Esa palabra pecado, en el idioma griego, es armatía, que significa errar al blanco. El que comete armatía infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esa palabra infracción es del griego anomía. O sea, pecado es armatía, errar al blanco. Y el que hace pecado no está en armonía con la ley. O sea, es ilegalidad contra la ley. O sea, porque la palabra anomía significa no conformidad con la ley. El que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, según la Biblia, hermanos, ¿quién fue el primero que pecó? Vamos a hacer una hilación lógica de versículos en 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Según la Biblia, ¿quién fue el primero que quebrantó la ley? Vamos a ver lo que dice el versículo 5 y 9.
Y vamos a usar la siguiente lógica bíblica. En lugar de pecado vamos a poner infracción de la ley. Porque ¿qué es pecado? Infracción de la ley. Ahora, vámonos al versículo 5. Recuerden, en lugar de pecado vamos a poner ¿qué? Infracción de la ley. Leámoslo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestras infracciones de la ley. Y no hay infracción de la ley en Él. ¿En quién? En Cristo. Todo aquel que permanece en Él no infringe la ley. Todo aquel que infringe la ley no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica la infracción de la ley es ¿de quién? Es del diablo. ¿Quién fue el primero que quebrantó la ley? El diablo. Porque pecado es infracción ¿qué? Porque el diablo infringe la ley ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Todo aquel que nacido de Dios no practica la infracción de la ley. Y sigue diciendo, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede infringir la ley porque es nacido ¿de qué? De Dios. Ahora, ¿quién fue el primero que quebrantó la ley? El diablo. Y saben de que el diablo en el cielo se rebeló con la ley, contra la ley de Dios. Eso significa que en el cielo existe la misma ley que existe aquí. ¿Pueden los ángeles pecar? ¿Pueden pecar los ángeles? Si ellos quieren. ¿Ah? Sí. Para que tengan una ley significa que la pueden quebrantar. ¿Qué pasó con Lucifer? ¿Era un querubín o era un ángel? ¿Qué hizo? ¿Pecó? Sí, Ezequiel 28 dice que pecaste, por eso yo te arrojé en medio de las piedras de fuego. Oh querubín protector. El diablo, los ángeles pueden pecar si ellos los desean. Sí. ¿Y el pecado qué es? ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Sabe qué es lo que les va a pasar a los ángeles que se rebelaron contra Dios? La muerte. ¿A dónde? En el lago de fuego. ¿Pueden pecar los ángeles si lo desean? Sí. Porque el pecado ¿qué es? Transgresión de la ley. ¿Qué otra cosa es pecado? Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Pregunto, ¿una persona vegetal, en estado de vegetal, le podemos llamar pecador? ¿Que nació siendo vegetal? ¿Por qué? No tiene uso de razón, a menos que se convirtió en ese estado por alguna vida desordenada. Muy importante ese principio. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ninguno será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Ahora, noten cómo dice ahora Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Cómo sabemos de que la codicia es pecado? Por la ley. Y saben que Pablo usa el 10º mandamiento porque la codicia es la raíz de todo pecado que inicia en la mente y en acciones. ¿Qué quería Satanás en el cielo? Lucifer. ¿Codició qué? El trono de Dios.
Cuando alguien quiere robarle dinero a su prójimo, ¿a dónde inició ese deseo pecaminoso? La codicia. Cuando alguien codicia a la mujer de su prójimo, ¿a dónde nació eso? En el corazón. Cuando alguien quiere hacerle mal a alguien, ¿a dónde lo planeó? En su corazón. Cuando usted le levanta un falso testimonio a su prójimo, ¿a dónde le nació eso? En el corazón. Pregunto, ¿a un bebé puede ser pecador? ¿Por qué? No tiene conocimiento del bien y mal. ¿Pero qué es lo que tiene el bebé? ¿Su naturaleza qué? Pecaminosa, pero todavía no la ha ejercido, porque no tiene conocimiento de qué, del bien y el mal. Muy interesante eso que viene a continuación. Ahora, aquí viene lo interesante, hermano. Para que exista pecado, tiene que haber un deseo pecaminoso en la mente. ¿A dónde inicia la transgresión de la ley? Noten lo que dice esta cita de Conflicto de los Siglos, página 484, párrafo 1. La única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es infracción de la ley. La única, dice ella. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Un principio en pugna que está en contra de la gran ley de amor. ¿Qué es un principio en pugna? ¿Qué es ese principio? La Biblia nos va a ayudar a entender. Me gusta siempre armonizar lo que dice Elena de White con la Biblia. No hay ninguna contradicción, solamente hay que profundizar. Pregunto, cuando un hombre se acuesta con una mujer a tener sexo y esa no es su esposa, ¿cuándo es que pecó? Cuando se acostó con ella, cuando lo pensó. ¿Qué dicen ustedes? Cuando lo pensó. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. Mire qué interesante, hermano. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿A dónde inicia el pecado? El mal deseo, ¿a dónde? El corazón es sinónimo de mente. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz ¿a qué? Al pecado. Y el pecado siendo consumado da luz ¿qué? A la muerte. ¿A dónde inicia el pecado? En el corazón. Tremendo, hermanos. Noten cómo dice Mateo capítulo 15, versículo 19 al 20. Porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí viene lo interesante. Necesito que esto quede claro y queden satisfechos de lo que dice la Biblia. Pongan atención porque lo que viene es muy... Analicen lo que voy a decir, pongan atención. Pongan atención a lo que voy a decir. Quiero que se concentren. ¿Están concentrados? Sí. Y tengan cuidado cómo va a responder. Si yo voy en la calle tranquilamente y de repente veo a una mujer semidesnuda, ¿pequé por eso, por verla?
Yo no dije eso. Por eso es que les dije yo que pusieran atención a lo que estoy diciendo. Concéntrese. Si yo voy en la calle tranquilamente y de repente se me cruza una mujer, se me desnuda, muy atractiva, muy sexy, ¿pequé por eso, por verla? No. ¿Cuándo es que cometo pecado? Cuando la codicio. Tremendo, hermanos. Nadie peca por ver a alguien. Y aquí les voy a poner más difícil el tema. Concéntrense. Concéntrense, no se vayan a caer de la silla. La Biblia dice que David, inclusive el Salmo 51 es un arrepentimiento de David. ¿Cuál fue el pecado de David que lo llevó a la caída de su reino? El adulterio con la mujer de ¿qué? Urías Eteo. Si ustedes leen la historia, dice que David no fue a la guerra. Los reyes tenían que andar con su pueblo batallando y él se quedó en su palacio, el rey David. Y de repente ve a Betsabé, una mujer hermosa, bañándose desnuda, y se veía desde la ventana exactamente. Pongan atención y no se vayan a caer de su silla lo que voy a decir. David pecó por ver desnuda a Betsabé. Era accidental, ni tan siquiera se daba cuenta David que esa mujer existía. Pero de repente se vio en una escena donde ve a una mujer que desnuda, muy hermosa, porque era hermosa. La Biblia dice que era mujer hermosa, tanto física en todos los aspectos. ¿Cuándo es que David pecó? No solamente la vio, sino que la codició. Si David hubiese cortado el pensamiento en su mente, no hubiera pecado. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? El problema de David es de que empezó a codiciar y la concupiscencia empezó ¿qué? A nacer ¿a dónde? En la mente. Nadie peca por ver accidentalmente, noten como dije, accidentalmente a una mujer. ¿Dónde fue el pecado de David? ¿Que empezó qué? Si David hubiese cortado eso en su mente, no hubiese llegado hasta ese extremo de matar al pobre hombre, que era un gran fiel guardia de él. Porque un pecado lleva a cometer otro pecado para ocultar otro pecado. Y saben algo muy interesante, hermano. Yo he escuchado a adventistas que hacen oraciones. Hay que tener cuidado con las oraciones apóstatas que se hacen en los púlpitos. Hay oraciones apóstatas también. He escuchado hermanos que dicen así: Señor, perdónanos, porque con ver y oír pecamos. ¿A dónde dice la Biblia que con ver y oír pecamos? Entonces, ¿Dios para qué los hizo los ojos? Pues la teología del pecado original, todo eso es porque se los ha metido la teología católica. Entonces yo estoy pecando por ver a todas las hermanas que están ahí. Estoy pecando. Eso es lo que enseña la teología, que el pecado es un estado. La teología católica, con ver y oír pecamos. Y otra vez otro hermano decía, hay oraciones que quizás las decimos por inercia, no nos concentramos. Hay quienes dicen así: Señor, apresúrale los pasos a los hermanos para que vengan ligeros. Ya imagino, ya imagino Dios reempujando a los hermanos para que vengan más corriendo. Es ignorancia. Oraciones que no podemos nosotros expresarlos. Si el hermano que quiere venir temprano, va a venir temprano. El que no, no. Señor, apresúrales el paso. ¿Ya han oído ustedes eso que repetía veces? ¿Ah? Yo sé que aquí lo han dicho varias veces, ¿verdad? Son oraciones apóstatas. No, hermanos. Hermanos, nadie peca por ver y oír.
Le voy a leer una cita poderosa de la sierva del Señor. Que el diablo nos puede sugerir cualquier pecado en la mente. De nosotros depende si lo acariciamos en la mente. Porque el pecado es algo que se crea en la mente y se ejecuta en acciones. El pecado no es una condición, el pecado es una elección. El diablo a nadie lo fuerza a pecar. Si usted peca es porque quiere. Ay, hermano, no tuve otra alternativa. Tuve que ceder. Imaginémoslo a José diciendo eso. Yo no tuve otra alternativa, la mujer se me metió. La mujer era hermosa. Yo cedí porque si no la mujer iba a decir que, no, en vez es del otro bando. Pero José, ¿cómo se mantuvo? Fiel. Porque sabía lo que era pecado. Sí. Noten cómo dice esta cita: mente, carácter y personalidad. Tomo 2, página 447. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres. Pero si no se les alberga, si se les rechaza por odiosos, el alma no se contamina con la culpa y nadie recibe la mancha de su influencia. Poderosa cita. ¿Por qué pecamos? ¿Porque el diablo nos fuerza a hacerlo o porque nosotros queremos? Porque usted quiere. Y hay hermanos que satanizan las cosas por falta de estudio. Una vez escuché a un hermano que decía: hermanos, hablando del televisor, todos los hermanos que tienen televisor en sus casas están en pecado. ¿Han visto ustedes hermanos que satanizan las cosas? ¿Es pecado tener un televisor en la casa? ¿Quién manda a quién? ¿El televisor me manda a mí o yo lo mando a él? ¿Ah? ¿Yo el televisor lo puedo usar para ver una película porno o para ver un mensaje de Esteban Boro o de cualquier predicador sólido? ¿Quién tiene la culpa? ¿El televisor o mi mente? ¿Dónde está el problema? En la mente. ¿Sí? Y saben que aquí abajo siempre me gusta poner ese ejemplo. Siempre cuando iba a agarrar los buses, aquí en la terminal, había un señor que tenía las manos amputadas. ¿Qué pasó con ese señor? Ya no se vea. Que tenía 2 tenedores en sus manos y en las 2 tijeras tenía una paleta así de paleta. Y en la paleta había abierto un hoyito en la punta de la paleta. ¿Saben para qué? Para poner el cigarro. Pregunto, ¿dónde estaba el problema de esta persona? ¿En sus miembros o en la mente? ¿A dónde? En la mente. No era en sus manos porque las manos no las tenía. ¿A dónde? Inclusive Jesucristo, en San Juan 5 encontramos una historia de un paralítico que no podía ir al estanque. ¿Por qué? Estaba paralítico. Pero Jesús, cuando lo sana, le dijo: ¿quieres que te sane? Si tú quieres. Y dice que Jesús le dijo al paralítico: vete y no peques más. Pero ¿cómo? ¿Acaso no era paralítico? ¿Cómo iba a pecar si no tenía pies, no podía caminar? ¿Por qué Jesús le dijo: vete y no peques más? Porque él pecaba ¿cómo? Con la mente. Tremendo, hermanos, tremendo. ¿Qué es lo que hace el diablo? El diablo lo que hace es poner la tentación. ¿De quién depende que la tome o la deje? De nosotros. Pero para poder vencer la tentación tiene que haber un poder en nosotros que nos ayude a vencer. ¿Y quién es ese? Jesucristo. Porque sin nosotros, por nosotros mismos no podemos vencer al diablo. Porque a un ser humano irregenerado que no ha sido convertido no tiene fuerza en sí mismo para poder vencer. Porque la única forma de que nosotros podamos vencer y permanecer fieles y no permitir que la tentación nos domine
haga caer, es solamente a través del poder de Cristo. Y eso solamente lo podemos obtener cuando venimos a Cristo, y nos da otro poder, que es que el Espíritu Santo, que mantiene en jaque a la naturaleza pecaminosa hasta que Cristo venga por segunda vez y seamos transformados. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, todos los hijos de Dios tendremos que batallar y luchar con el dragón que llevamos dentro. Pero nadie es pecador por tener una naturaleza pecaminosa. Somos pecadores cuando cedemos a los deseos de la carne. Note cómo dice esta preciosa cita, Patriarcas y Profetas, página 395, párrafo 2. Ni aún las mayores tentaciones pueden excusar el pecado. Por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, la transgresión es siempre un acto nuestro. ¿Por qué pecamos? Porque nosotros queremos. El diablo a nadie lo fuerza a pecar. Si usted es borracho, ¿por qué es borracho? Porque usted quiere ser borracho. ¿Se puede vencer la borrachera? Sí, porque el pecado no es un estado, sino que es una ¿qué? Elección. Tremendo, hermanos, esto. No puede la tierra del infierno obligar a nadie a pecar. Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza, por severo o inesperado que sea el asalto. Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder ser vencedores. Noten esta otra cita, Conflicto de los Siglos, página 500, párrafo 1. Nadie sin su propio consentimiento puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene poder de gobernar la voluntad o obligar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos para poder sostener denodadamente la lucha contra el pecado y Satanás. Pregunto, ¿Cristo fue tentado? Sí. ¿Pero por qué Jesús fue vencedor? Porque no se dio a la tentación del diablo. Y porque Jesucristo estaba ¿qué? Revestido con el poder de ¿qué? De Dios. Y no se vayan a quedar hoy en la tarde, hermanos, porque esto los va a ayudar a entender lo de la naturaleza humana de Jesús. Porque se está predicando otra herejía satánica dentro de la iglesia, de que Cristo venció al diablo como Dios y no como hombre. Y vamos a ver las implicaciones satánicas de esa teología. Tremendo. Lo que heredamos de Adán y Eva es una naturaleza humana pecaminosa, no el pecado. El pecado no se hereda, el pecado es una elección. Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá ¿qué? Por su pecado. Pregunto, ¿el pecado se hereda? ¿Se hereda el pecado? No. Aquí dice que cada quien pagará ¿qué? Por su pecado. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será ¿qué? Sobre él. El pecado no se hereda, el pecado es una elección. Aquí va la pregunta del millón para cerrar con broche de oro esta presentación. Si el pecado no se hereda, sino que es una elección, porque el pecado es infracción de la ley, la pregunta del millón es, ¿se puede vencer el pecado? ¿Se puede vencer? Sí. ¿Cómo se vence el pecado? ¿A través de qué? De Cristo. Este es el mensaje genuino adventista. Porque si creemos al contrario, que el pecado es un estado, entonces el pecado no se puede vencer. Porque ya nace así
Y Dios no me puede culpar de algo que yo haga, porque el pecado es un estado. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es esa teología del pecado original que se está infiltrando en la iglesia? Y que hasta grandes líderes de la iglesia están predicando esa teología. Líderes famosos que en sus casas tienen DVDs y predicaciones de ellos. Están predicando la teología del pecado original, que nacemos pecadores y que nadie puede vencer el pecado y que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga por segunda vez. Pero ¿saben qué es lo que dice la Biblia y el Espíritu de profecía? Que antes de que Jesucristo venga por segunda vez, antes de que se cierre la puerta de la gracia, el pueblo de Dios estará ¿qué? Sin mancha y sin arruga, y tendrá un carácter perfecto como el de Jesús. Cuando Jesús viene por segunda vez, no viene a perdonar pecados, sino que viene ¿qué? A transformar ¿qué? Nuestra naturaleza pecaminosa en carne santa. Llegaremos a tener carne santa hasta cuando seamos transformados y volveremos al estado de Adán antes de su caída, carne santa. Pero el carácter se tiene que transformar ¿cuándo? Antes de que cierre la puerta de la gracia. El pueblo habrá dejado de ¿qué? De pecar, porque ya no se van a poder meter pecados al santuario. Y esto no es invento mío, esto lo dice la Biblia y el Espíritu profecía. Esta es teología netamente adventista. Usted me va a decir, el hermano Rafael está predicando una teología que es extraña a la iglesia. Error, esta es teología netamente adventista. La iglesia adventista jamás ha enseñado de que el pecado sea un estado o una condición. Esto solamente es nueva teología que se está infiltrando por teólogos, y aún en las universidades adventistas se están predicando esta herejía del pecado original, nacer pecadores y pecar hasta que Cristo venga por segunda vez. Porque no es mi objetivo hacerle propaganda al error. Yo bien pudiera ponerles los videos de los pastores que están propagando estos errores en las redes sociales, pastores famosos de la iglesia. Pero no es mi objetivo hacerle propaganda al error ni hablar mal de ellos. El problema aquí es teológico. La Biblia dice que el pecado es una elección, no una condición. Lo que heredamos de Adán y Eva es una naturaleza pecaminosa, una tendencia al mal. Pero nos convertimos en pecadores cuando cedemos a los deseos de la carne. Porque en Cristo Jesús se puede mantener en jaque esos deseos de la carne. Y saben, hermanos, que ese proceso se llama en la Biblia santificación. La Biblia dice que sin santidad nadie verá ¿qué? Al Señor. Y ese estado de santidad lo tendremos que ver alcanzado antes de que se cierre la puerta de la gracia. Hermanos, la Biblia enseña claramente que el pecado es infracción de la ley. El pecado inicia en la mente y se ejecuta tarde o temprano en acciones. El pecado es una elección. El hombre peca porque quiere hacerlo. Nadie lo fuerza a pecar. Nadie nace pecando, nadie nace pecador. Nadie nace borracho. Nadie nace homosexual. Nadie nace prostituta. Las personas se hacen por su decisión. Y si se hacen, significa que pueden ¿qué? Dejar de hacerlo con el poder del Espíritu Santo. Porque en Cristo sí hay poder para vencer. Para terminar, quiero leerles una cita. Esta cita está en Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 9. Todo aquel que nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede ¿qué? Pecar. Pregunto, hermanos, ¿hay poder en Cristo para vencer? Aquí dice la Biblia que sí. Porque es nacido ¿de qué? De Dios. Judas,
1:23. El 24 es Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Pregunto, ¿se puede vivir sin pecar en este mundo? Hoy en la tarde la vamos a ver que Cristo fue nuestro ejemplo, que en condición de hombre pudo vivir ¿qué? Sin pecar. Aparte de Cristo, ¿hubieron hombres que vivieron sin pecar en esta tierra? Dígame uno. Que vivieron sin pecar, aparte de Cristo. Enoc, José. Aunque se dicen algunas cosas de Elías que pidió la muerte. Pero Daniel, ¿qué diríamos? No se menciona nada de Daniel. Hombres fieles a Dios. Muchos siervos de Dios que vivieron fieles, aparte de Enoc, José. Tremendo, hermanos. Entonces, ¿significa que podemos vivir sin pecar? Pero la nueva teología que se está infiltrando en la iglesia dice que no se puede vivir. Eso en la iglesia está enseñando, hermano. Usted me va a decir que en la iglesia está enseñando. Sí, en la iglesia adventista está enseñando eso. Lo que pasa aquí, iglesias aquí como las que tienen ustedes, que son iglesias que están muy apartadas de la ciudad y de la información, de la tecnología, no se dan cuenta cómo toda esta información se publica en las redes sociales. Pastores en grandes campañas evangelísticas predicando estos errores, que nadie puede vivir sin pecar. Que nadie puede vencer el pecado. Cristo lo venció porque era Dios. Nosotros no somos Dios para poder vencer el pecado. Tremendo, hermano. Aunque usted no lo crea, si nosotros no estudiamos esta clase de temas y defendemos esta doctrina, vamos a ser arrastrados por estos errores doctrinales. Porque esta teología del pecado original, que viene del catolicismo romano, ataca todos los pilares de la iglesia adventista. Porque altera todo el mensaje adventista. Si el pecado es un estado, ya no es entonces transgresión de la ley. Y si el pecado es un estado, entonces el pecado tiene que justificarse, porque ya nacimos así, pecando. Entonces no existe sellamiento, porque el sellamiento significa perfección de carácter. Y si nadie puede dejar de pecar, entonces es imposible obedecer la ley de Dios. Y si nadie puede obedecer la ley de Dios, entonces Dios es un tirano, porque pone cargas que nadie las puede llevar. O sea, esta teología del pecado original ataca todos los cimientos del mensaje adventista. Y si el pecado es un estado, entonces el plan de salvación fue una farsa. Porque Cristo, para vencer el pecado, tuvo que hacer trampa, porque lo venció como Dios al diablo, no como hombre. Y nosotros no podemos vencerlo. Y Cristo está en ventaja de nosotros y nosotros en desventaja. Porque Jesús tenía un poder que nosotros no lo podemos obtener. Por tanto, Dios tiene que justificar el pecado en mí. ¿Entendieron lo mortal que es esta teología del pecado original? Y no podemos permitir que nuestros púlpitos se esté infiltrando esta teología. Debemos de levantar en cuello y advertir a la hermandad que esto no es teología adventista, es teología netamente católica romana que se está infiltrando en la iglesia, que no tiene nada que ver con nuestro mensaje adventista. No hay nada en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía que enseñe de que el pecado sea un estado o una condición. Esa es una doctrina diabólica que se le llama la doctrina del pecado original. Hermanos, ¿quedaron claro que es naturaleza pecaminosa y que es pecado? Una se hereda, que nadie es culpable por traerla, y la otra es una elección. Nadie es pecador por nacer en este mundo. Nadie se condena por nacer en este mundo. ¿Qué clase de Dios es ese que va a mandar al infierno a todos los niños porque nacieron en este mundo?
Y ese es otro tema, hermano. Y usted me va a decir, pero quizás en la tarde lo vamos a explicar. ¿Y qué pasa con aquellos niños que se mueren de padres que son impíos? ¿A dónde van a ir los niños? ¿Qué pasó con aquellos niños del diluvio? De Sodoma y Gomorra. ¿Acaso no habían niños? Y saben algo, hermanos. Muchas veces por ignorancia de la Escritura nosotros desconocemos esta clase de tema. Si un niño se salva o se pierde, no es porque Dios lo defina como pecador o como santo, sino porque eso está en su sola potestad si Dios quiere salvar o perder a los niños. Saben de que Elena de White dice que en la Tierra Nueva van a haber niños que solamente ellos se salvaron y sus padres se condenaron. Y viceversa, van a haber sorpresas en el cielo. Hijos de padres adventistas que se salvaron y ellos se condenaron. Hijos de impíos que se salvaron. Eso está en su sola potestad, si Dios quiere salvar a los niños o condenarlos. Pero no porque ellos sean pecadores o sean santos. Eso es un misterio que solamente Dios lo decide. En el libro primero escrito de Elena White dice que dice, hay bebés que no estaban sus padres y que estos bebés tenían alas y con las alas subían para comer del árbol de la vida, volaban para comer del árbol de la vida. ¿Y los papás? ¿Qué pasó? Tremendo, hermanos, tremendo estos temas. Inclusive la Biblia dice que los israelitas, apóstatas, todos perecieron en el desierto. ¿Sabe quiénes son los únicos que entraron a la Canaán terrenal? Fueron solamente Caleb y José. ¿Y saben quiénes más? Los niños, porque no tenían conocimiento del bien y el mal. ¿Sabes de quién es el reino de los cielos? Dijo Jesucristo. Si no lo hacemos como un niño, no entraremos al reino de los cielos. El pecado no es una condición. Eso es satánico, andarle llamando a los bebés pecadores. Nadie nace pecador. Porque el pecado, ¿qué es? Una elección. Porque el pecado es infracción de la ley. ¿Quedó claro este tema, hermanos? ¿Hay alguna pregunta? Aquí está el micrófono, si quiere. Eso está en Timoteo. Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es claro que el apóstol Pablo era pecador, ¿por qué? Porque conocía el bien y el mal. Pero eso no significa que el apóstol Pablo estaba pecando. Porque el mismo apóstol dice, yo con mi carne sirvo la ley del pecado, pero con mi mente sirvo la ley de ¿qué? De Dios. O sea, la naturaleza pecaminosa en el cristiano lucha. Tenemos en nuestra vida, nosotros tenemos dos naturalezas cuando venimos a Cristo. ¿Cuáles son? Siempre seguimos teniendo naturaleza pecaminosa, pero ahora se nos añade ¿cuál? La naturaleza espiritual. Esas dos luchan. Ahora, el hecho de que el apóstol Pablo diga, de los cuales yo soy el primero, él está evitando jactarse. ¿Me entiende? No es que el apóstol Pablo está diciendo, bueno, después de que me convertí a Cristo, hoy sigo pecando o sigo adulterando. O sea, él lo que evita es la presunción. Son dos cosas que las que debemos tener cuidado. La presunción, creer los inmaculados, y la otra es creer de que no hay poder en Cristo para vencer el pecado. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Nadie dirá menos que el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de qué? De este cuerpo de muerte. Pero saben de que el apóstol Pablo, a pesar de que, y saben, hermanos, que esto de la justificación es algo bien profundo, es como un arco iris. Saben que cuando salen los arcoíris se ve cerca, pero uno quiere alcanzar el arco iris, entre más se va acercando, se va más alejando y nunca lo alcanza. La persona entre más
santa es, se tiene que considerar delante de Dios más que, aunque no esté pecando. Me estoy dando a explicar, esto es algo profundo. O sea, aún los querubines en el cielo dice que se tapan el rostro. No es porque los querubines sean pecadores, sino porque mientras más estemos delante de la presencia de Dios, el ser humano tiene que sentirse más indigno, no porque está pecando, porque en el cielo no entrará ¿qué? Ninguna cosa abominable que haga mentira y abominación y mentira. ¿Me estoy dando a explicar, hermanos? Quiero que quede bien claro, hermano, esta teología, porque esto que les he presentado, hermano, es teología 100% adventista. Esto es lo que enseña la iglesia adventista. Lo que he hecho yo, hermano, es rescatar lo que hemos olvidado. Pero esta es la teología 100% adventista. Esta es la teología que predicaron nuestros pioneros. Esta es la teología que está plasmada en el Espíritu de Profecía. Hermanos, la Biblia es clara respecto a este tema. Que en Cristo hay victoria para vencer. Cristo no viene a traer a pecadores. Cristo viene a traer a ex pecadores. Cuando Cristo viene por segunda vez, viene a traer a una iglesia que habrá dejado de ¿qué? De pecar. Y eso tendremos que haberlo dejado ¿cuándo? Antes de que hiciera ¿qué? La puerta de la gracia. Hoy, inclusive la Biblia dice que hoy es el día de ¿qué? De la salvación. Mañana no. Hermanos, ¿quedó claro esto, hermanos? ¿No hay ninguna pregunta? Entonces, yo quiero, hermanos, de que en la tarde vengamos al estudio, vamos a dar un seminario. Quiero que en la tarde estén aquí a las 3:15. Voy a predicar 1 hora y después les voy a dejar que hagan preguntas. Venga lo que venga, véngase con papel y lápiz para apuntar, porque vamos a dar información sólida. Si usted antes estaba equivocado respecto a este punto, usted dígale a Dios, me arrepiento y pido perdón, porque yo estaba equivocado con respecto al tema del pecado. Me habían engañado, porque la mayoría de hermanos, ¿de dónde venimos? Del catolicismo romano. Y para que se nos desprendan esa teología, algunos todavía tenemos esa teología católica en la iglesia adventista, y no los queremos desprender. Y usted le pregunta a la mayoría de hermanos, ¿somos pecadores o nacemos pecadores? La mayoría le va a decir, nacemos pecadores. Hagan esa prueba cuando ustedes porque ya oyeron este tema, pero pregúntele a cualquier hermano allá afuera, a otro hermano adventista, vaya a la central ahora en la tarde. Hermano, ¿nosotros nacemos pecadores o nos hacemos pecadores? Y le van a decir, ¿saben qué le van a decir? Hermano, nosotros nacemos pecadores, y le van a citar ¿cuál? Salmo 51:5. Esa es teología católica, porque nos hemos traído esa teología católica. Es el vino de Babilonia. Pero nadie nace pecador. Nos hacemos por elección, porque el pecado es una elección. ¿Ah? ¿Usted cree que Salomón llegó a tener 1000 mujeres porque desde pequeñito venía planeando eso, desde bebé en el vientre de la madre venía planeando eso? Cuando ya crezca más grandecito, voy a tener 1000 mujeres. ¿Ah? El hombre que haya tenido más mujeres en el mundo ha sido ¿qué? Salomón. Ya no ha habido otro que lo haya superado. Qué tremendo, hermano. Que dice el Espíritu de Profecía que llegó a hacerse hasta enervado y viril, o sea, que homosexual, Salomón. De tanta mujer quería experimentar al hombre, que es el gusto del hombre. ¿Usted cree que desde bebé en el vientre venía planeando eso? A Salomón. Él buscó eso, dice que buscó, mujeres impías que adoraban a otros dioses. Si usted algún día anda allá en las cunetas tirado, ¿por qué es que anda allá? ¿Porque quiso o porque el diablo le dijo a la fuerza, andate a tragar lodo? ¿Ah? Si usted algún día se va a la iglesia, hermano, ¿por qué? Porque el hermano Rafael lo sacó con un tema muy fuerte, porque si una vez un hermano me dijo, ya no voy a la iglesia porque el hermano Rafael muy fuerte predica. Esa es excusa. El que quiere irse a la iglesia, ¿por qué se va? Por su pecado, porque él quiere. Nadie lo fuerza a pecar. Si usted se salta el cerco y se va a meter con la muerte de su prójimo, es el diablo que lo forzó a hacerlo. ¿Ah? Porque quería. ¿Ah? Nadie lo va a forzar a usted.
Porque dice el Espíritu de Profecía que si el diablo nos forzara a pecar, ahí sí Dios a mandar a legiones de ángeles para que los protegieran. Pero el diablo no fuerza a nadie. Nosotros cedemos a la tentación por nuestro propio consentimiento. ¿Está claro eso, hermano? ¿Por qué alguien es borracho? Porque le gusta ¿qué? Tomar licor. Una vez escuché a un borracho que decía así. ¿Han visto usted los borrachos que le botan una gotita así le vamos a botar al diablo, dicen? Y cuando estaba tomándose la trenzuda, decía así, hermano, decía, el diablo me está tentando, el diablo me está forzando. Y la botella para adentro. Son excusas que pone la gente. Pero el que quiere ser borracho es porque él lo desea, así lo quiere. ¿Puede alguien dejar de ser borracho? Sí. Aquí tienen un ejemplo. ¿Ah? Sí, aquí tienen un ejemplo. Casi nadie conoce mi historia, ¿va? Pero Dios me ha rescatado del fuego, ¿va? Cualquier día les voy a contar mi testimonio. Se puede vencer. No estoy diciendo que soy perfecto, porque Dios sigue perfeccionándome. Pero sí, en Cristo se puede vencer. Y saben de que recién entraba a la iglesia, hermano, hasta se me hacía agua la saliva cuando veía las polarizadas. ¿Saben qué son las polarizadas? Y para eso sí hay amigos, hermano, para que le ofrezcan guaro y polarizada. Grande mi historia, hermano, porque yo he sido un gran bailarín. Hermano, cuando había en los bailes, quizás en otro tema les voy a contar en mi testimonio, cuando había en los bailes, en mi pueblo, dormido me imaginaba bailando, me picaban los pies por ir a bailar. ¿Por qué? Porque ahí está la naturaleza pecaminosa, ¿me entiende? Forzándolo. Pero eso se llega a vencer, sí. Hoy me pueden decir, mira, toma esto, yo tengo amigos de que toman bastante licor. Yo tengo amigos de toda clase ahí en Tecoluca, que todos los días se los va a ver ebrios, con tienen dinero, cajas de cerveza. Yo llego ahí donde ellos a visitarlos, están tomando, saben de que yo no tomo. Y antes, al principio, me invitaban, no sé, bien polarizado. Tranquilo, no me da nada. Dame un vaso de agua, tranquilo, ponemos a charlar ahí. Ya cuando están bien patudos me voy para la casa porque ya no me entienden lo que estoy hablando. Pero eso se llega a vencer. Cualquier pecado se puede llegar a vencer. Ese deseo de querer, ese deseo pecaminoso de querer tomarse una cerveza, se puede vencer, porque eso está ¿dónde? En la mente. Eso es mental. El hombre que quiere tener otra mujer, eso es en la mente. Y no es lo mismo que tiene la de la casa, tiene la de afuera, pues, pero es en la mente. ¿Sí? ¿Sí o no, hermano? ¿Ah? El problema es mental. ¿Sí o no? Hermano, bueno, hasta que llegamos, tenemos las 11:45. Quiero que vayan a comer, almuercen, bien enérgicos, porque vamos a dar un material sólido en la tarde. Vamos a hablar acerca de la naturaleza humana de Jesús. Si Jesús adoptó la naturaleza humana de Adán antes de caer o la de Adán después de caer. Vamos a dar una cátedra profunda sobre ese tema. Para muchos es nuevo, pero para hoy vamos a comer pan fresco. Vamos a tener un banquete para la tarde. Hermanos, hasta aquí vamos a llegar y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. ¿Se aburrieron? No. Porque, ¿saben cuál es la evidencia que alguien está aburrido? Cuando doblan la nuca. ¿Sabe qué significa eso? Que le dio sueño. Los expertos en oratoria dicen cuando empieza a ver que la hermandad empieza a cabecear, es mejor parar el sermón. Les está aburriendo. ¿Y saben por qué seguí yo? Porque yo vi que nadie estaba durmiéndose. Todos han estado ¿qué? Pendientes. Porque eso significa que he logrado ¿qué? Captar su atención. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.